¿Qué tal? Un gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a Conversaciones que mejoran tu mundo. Soy Verónica Zanoni y antes de comenzar, si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y pulses la campanita de notificaciones para que recibas nuestras conversaciones que subimos de lunes a viernes y nuestro resumen semanal de noticias de mundoenpositivo.com. Hoy vamos a conversar con una gran amiga y una persona que yo respeto y admiro mucho, que además fue mi instructora en un proceso de Franklin Covey. Se trata de Marta Sánchez de Sola, quien es educadora de corazón y tiene como pasión el desarrollo del talento y la creatividad humana, maestría en Boston University en el área de educación y diseño de programas educativos, además consultora y coach de Franklin Covey por más de 25 años en América Latina. Ha entrenado más de 20,000 participantes y 5,000 facilitadores, entre los que me Exactamente. incluyo. Y de verdad, un inmenso gusto tenerte con nosotros, Marta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en todo momento, pero sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir y que es el factor confianza. Bienvenida, un gusto tenerte con Muchas nosotros gracias. conversando. Muchas gracias, Verónica. Un placer estar aquí contigo, con toda tu audiencia, y para explorar este tema tan interesante que es el de la confianza, que es algo que uno dice, bueno, tener o no tener confianza, ¿qué es eso de la confianza? ¿No? ¿Cómo podríamos verlo en forma más concreta? Entonces, quiero que sea más bien como una reflexión en alta voz, ¿no? Y quiero compartir sobre todo la experiencia que he tenido con Franklin Covey, con Stephen M. Mark, que ha sido la persona que escribe este libro, El Factor Confianza, el valor que lo cambia todo. Entonces, bueno, con eso quería crear un poquito de contexto y que ustedes pongan en su mente cómo los afecta en el día a día la confianza o la falta de confianza Y en este tiempo, sobre todo, Marta, en este estamos tiempo. viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, Ujú. donde las personas están buscando hacia dónde mirar, buscando una respuesta, Es hacia verdad. dónde vamos como humanidad, hacia dónde vamos como familia, hacia dónde voy yo como profesional o como trabajador, hacia dónde va el mundo. En Sí. medio de esa incertidumbre, el factor confianza juega un rol preponderante, ¿correcto? Ujú. Sí, es como imaginarse a quién sigo, a quién le creo, a quién escucho en todo esto, porque hablamos mucho de que hay noticias falsas, ¿no es cierto? Y hay líderes que tú los escuchas y dices, eso no puede ser. Y estamos viendo que hay países que dicen que tienen muy poca incidencia en los resultados. Y uno dice, no puede ser, eso me suena que no es verdad. Es decir, no son creíbles las noticias, no son creíbles. Y cuando uno empieza a hacer eso, cuando uno empieza a sentir eso, uno le aplica una cosa que se llama sordera. Uno no escucha. Y la gente que está guiando esos procesos pierden totalmente su liderazgo se ve afectado, pensando que cada uno de nosotros somos líderes en todas nuestras áreas, es decir, yo soy líder en mi casa, puedo ser líder de un grupo, puedo ser líder de una organización, puedo ser líder de un país, de una humanidad entera. En estos momentos los verdaderos liderazgos se, se ven surgir en medio de la crisis precisamente porque saben cómo operacionalizar el factor confianza, de manera que la gente diga, wow, en esa persona sí creo. Concretamente, ahora que nuestro mundo, Marta, se ha reducido a casa, ¿verdad? Ahora tenemos un mundo de Sí, contacto directo que quienes tenemos la fortuna de vivir con familia, hay muchas personas que no están, que están solitas, pero tenemos un mundo de contacto real, que es nuestra familia, contacto 24 horas, como tal vez no lo teníamos antes, y tenemos un mundo de impacto afuera, que es sí, nuestra sí, presencia en nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras redes sociales. sí, sí, ¿Cómo sí. manejar esa confianza desde dentro? Bueno, vamos a decir, primero tienes que comenzar contigo, ¿ok? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo tú te haces una persona creíble? ¿Cómo tú modelas a tu grupo familiar lo que hay que hacer? Por ejemplo, em, esto nos está invitando a cambiar unos hábitos, ¿no es cierto? Cómo sales de la casa, cómo entras de la casa. Hay un protocolo.
Ese protocolo no es solamente algo que se dice, es algo que se hace. Entonces, ¿cómo tú modelas a tu esposa, a tus hijos, a tu grupo familiar esa práctica? Es decir, tienen que organizarse, tienen que decir, estos son los nuevos requerimientos que vamos a implementar en nuestra casa. Pero si eso que dices no lo haces, eso tiene un impacto en tu credibilidad, porque entonces probablemente tú vas a tener un impacto en los resultados. A lo mejor tu familia y tú se contagian. Así que tan simple como eso, ¿no? Tan sencillo, pero tan difícil de practicar a veces, que es pasar del decir al hacer. Que aquello que dices, piensas y haces está alineado, está íntegro. En Así que congruencia. en congruencia, un elemento importante de trabajar eso es tu congruencia interna. Es decir, yo aquí lo estoy viviendo. Yo tengo una hermana que va al aeropuerto y viene. Yo tengo una mamá de 90 años. Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Cuando entras por esa puerta hay una estación donde se ponen los zapatos, se limpian los zapatos, pero nos cuesta a todos, pero oye, estamos cuidándonos todos, ¿no? Entonces, en esos pequeños detalles tú vas haciendo esa construcción. Entonces, son muchas cosas que hay que crear en la casa, en el hogar, que empieza primero con tu propio modelaje, la congruencia de tu conducta con eso, ¿no? Después podríamos decir que hay otro elemento importantísimo que es el de la intención. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la intención detrás de todo esto? Si tú me dijeras cuál sería la intención que está detrás de, de cuidar a la familia en este entorno que estamos todos ahí metidos, ¿cuál es la intención detrás? Preservar la vida. Preservar la vida, ¿verdad? Asegurarnos que ninguno nos enfermamos, que todos nos cuidamos. Y esa intención tiene que ser además genuina. Y la gente lo siente, es como una energía que está ahí fluyendo para todo el proceso. Entonces, hay una cosa como escondida detrás de la confianza que tiene que ver con esa intención con lo que uno hace las cosas. Entonces, eso evaluarlo también, estar como atento y hacerse la pregunta, ¿cuál es mi intención genuina? ¿Y cómo la manifiesto y cómo la operacionalizo en la práctica también, cuando esté conversando con otros? Así que me parecen dos aspectos importantes de cuidar relacionados con la confianza, que es la integridad y la congruencia, y después la intención en ese proceso. En Y cuanto son como elementos del carácter, ¿no? Déjame, son elementos de tu carácter, de tu esencia, de tu ser. Cuando ya nos vemos como un organismo social, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se está presentando, las personas que salen a la calle sin necesidad de hacerlo, más humanamente tal vez tienen una necesidad de no estar solos o tienen una necesidad de ir a cuidar a un familiar mayor o tal vez tienen un ritmo o venían de un ritmo de vida de personas que pasaban la mayor parte del tiempo en la calle y no en su casa, más sabemos que esa es una persona que se está exponiendo y que puede ser un factor de multiplicación para el contagio de sus vecinos. En ese caso en particular, ¿cómo manejamos lo que es la aceptación, la tolerancia, el respeto al hacer de otros seres humanos, más a sabiendas de que en este momento tan particular eso puede representar peligro para la persona y peligro para los demás? Es una pregunta difícil, la verdad, porque en este entorno, sobre todo de este tipo de problemas que estamos viviendo, no sabes dónde está el famoso virus, no sabes. No sabes si saliendo te estás exponiendo. Y yo lo estoy viviendo personalmente, yo quiero hablar de mi propia experiencia. A mí me empieza a dar miedo salir al mercado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque dicen que ahora los mercados están todos contaminados. Entonces, cada cosa que toco digo, a lo mejor ahí está, ¿entiendes? Entonces tengo que limpiar. Entonces, el asunto es cómo yo genero confianza de que en esa salida hago todos los pasos de seguridad, lo practico, lo hago, lo realizo, de manera de minimizar la probabilidad, pero nunca se sabe, porque a lo mejor, como dicen, los switches de la luz, ¡pum!, lo tocaste al poner el dedo en el ascensor. Yo me empiezo a darme cuenta mucho más
la cantidad de cosas que tocamos, donde puede estar el virus, ¿no? Entonces, creo que la forma como tú construyes confianza ahí es habilitándote. Y hay una parte que hay que agregar a ese tema de la confianza, que es las capacidades. Una persona que es confiable no solamente tiene la intención genuina, es íntegra, pero también cultiva las capacidades que te hacen tener confianza en esa persona. ¿Me explico? Las cosas que hay que hacer, el hacer, la capacidad, la habilidad. Entonces, yo veo y yo estoy progresivamente, estoy un poquito viéndome hacia adentro, un poquito para invitar a cada uno que se vea también hacia adentro, progresivamente haciendo limpiezas diferentes que no hacía ahora, antes. ¿Me explico? Ahora, ¿estoy haciendo lo suficiente? Espero. ¿No? Porque puede ser que en cualquier momento todavía no es suficiente, pero estoy incorporando día a día una práctica de más seguridad y de más cuidado de unos con otros, escuchando las noticias y filtrando cuáles son las creíbles. Porque bueno, es interesante cuando uno habla de la confianza, es que el tema de ser creíble, una persona creíble, y ser una persona que genera confianza. Son dos cosas muy interconectadas. Si la credibilidad es algo que uno trabaja con uno mismo, y por eso el modelaje es tan importante. Si tú pones a ver en otro entorno, en otra experiencia, eh, tú eres profesional del periodismo, ¿qué te hace creíble a ti de ser una persona? Me hace creíble, bueno, te lo pregunto a ti, para hacer esto una Te conversación. lo pregunto a ti que me ves como periodista. ¿Qué te Claro, genera ¿qué te hace credibilidad? creíble? Ok, te hace creíble que te preparaste para eso, ¿entiendes? Te hace creíble que tienes tantas horas de experiencia en ese campo. Te hace creíble porque tú has logrado unos resultados en tu campo del periodismo que me dan confianza. ¿Me explico? Todo afecta a la confianza. Te pones a ver, todo lo afecta. Entonces, esas cosas, y me hace creíble que cuando tú me dices, Marta, te voy a llamar, me llamas. O Marta, necesito que nos pongamos de acuerdo con esto y lo otro, tú haces tu parte. Entonces, eso se va construyendo y también se destruye constantemente. Es una cosa que se mueve, no es una cosa estática, no es una cosa que, claro, tú dices, hay personas impecables que han demostrado por años y años y años y años y años que han sido confiables. Yo confieso que yo no he sido confiable en todos los temas de mi vida Claro. y he estado siempre, he tenido áreas en las que ha sido una oportunidad de aprender y por eso también es muy importante autorrevisarse. ¿Y en qué áreas necesito cultivar la confiabilidad personal con otros? ¿Entiendes? Entonces es un proceso fascinante porque tiene que ver con crecimiento personal, tiene que ver con conciencia, estar atento, observarte, y ver cómo tú eres una persona que contribuye a la generación de confianza o eres una persona que contribuye a lo contrario, generación de desconfianza. Fíjate, ahorita planteas un punto muy importante que tiene que ver con de dónde nutres, cuáles son las fuentes de información que buscas, a quién eliges escuchar, porque sea un comunicador o no, ahorita todos los seres humanos tenemos, los que tenemos acceso a Internet y un dispositivo, que no manejo el número, pero creo que es más del 50% de la población mundial, somos generadores de información, somos generadores de Sí, contenido. Y es muy importante que cuando tú recibas algo, sepas la procedencia y sepas dónde colocar tu atención, porque sí, esa es verdad. información te puede marcar un antes y un después, afectar Es verdad. emocionalmente, afectar orgánicamente. Ujú. Entonces, es muy importante dónde tienes colocada tu confianza y escuchar lo que debes escuchar. Y con las personas que tienen decisiones sobre la vida de todos, estoy hablando de mandatarios, de políticos, de personas cuya voz generan una influencia importante en el mundo por sus tomas de decisiones, también yo creo que es importante detenerse a escuchar y entender lo que están haciendo, por qué lo están haciendo y desde dónde lo están haciendo. Creo que todos estamos montados en este barco y todos los capitanes y los que somos parte de la tripulación debemos llevarnos a puerto seguro a todos.
creo que todos vamos tras lo mismo. Mm. Entonces, yo creo que ahí es importante poner un voto de confianza en las personas que dirigen el mundo. También es importante poner un voto de confianza en Dios. Y yo creo que es el voto de confianza más importante de quienes somos personas de fe, indistintamente de la religión que tengamos o del sistema de creencias, porque si algo está pasando ahorita, Marta, es que se está despertando la espiritualidad porque la conciencia de los seres humanos se está transformando, es poder poner confianza en la divinidad, en lo que está más allá de nosotros. Bueno, fíjate que es interesantísimo lo que dices porque una de las cosas que he aprendido es que el nivel más alto de motivación es confiar en las personas. Es decir, cuando alguien confía en ti, es el nivel más alto de motivación. Porque tú dices, oye, depositó la confianza en mí, tengo que responderle. ¿Me explico? Entonces, es interesantísimo el impacto que tiene la confianza en tu deseo de contribuir y también en tu tranquilidad, en tu paz interna, porque cuando vives en la desconfianza completa, que nadie sirve para nada, nadie valora nada, es un mundo interior espantoso, ¿entiendes? Entonces es como decir, es preferible confiar y correr el riesgo de la confianza que desconfiar, porque la desconfianza genera un tumulto interior. Todas las emociones negativas surgen, todos los miedos y todas las emocionalidades poco productivas se pueden exagerar y eso nos va a llevar a unos resultados que no son precisamente los que nosotros queremos o deseamos. Una cosa tan interesante que es la confianza, que la operacionalizó también Stephen M. Marr, es que aunque parezca una cosa etérea, la confianza, cuesta hasta definir lo que es la confianza, uno la siente, uno la percibe, uno enseguida dice, puedo confiar en esa persona o no. Y porque confío en esa persona, me arriesgo, me explico, y hago cosas que no hubiera hecho, si no fuera porque esa persona me invita a seguir un determinado camino. Eh, entonces, la confianza termina, es decir, pero cuando hay desconfianza, uno puede ver el impacto en los resultados. Son nefastos. En un ambiente, sociedades, grupos, comunidades, donde la desconfianza lo permea todo. Por ejemplo, ambientes de corrupción, ambientes de que yo digo una cosa y hago otra, en que tu palabra no vale nada. Es horrible moverse y lograr resultados en ese entorno, ¿no? Por eso es tan importante construirla y mantenerla y cuidarla y cultivarla constantemente, porque es lo que nos va a permitir después lograr resultados a veces fuera de serie, porque es porque confía en ti. Y hablando de la parte espiritual, es porque confié que en esta situación difícil tenemos la capacidad de resolverlo. Imagínate ese pensamiento, esa creencia. Tenemos la capacidad de resolverlo, tenemos la capacidad para, creo en ti y creo en quienes nos van guiando. Estamos todos en el mismo barco y juntos vamos a resolverlo, ¿entiendes? Y va a salir lo mejor de cada uno, porque la esencia del ser humano es esa bondad, ese bien, que viene inspirado por la esencia del amor. Es decir, y podríamos hacer todas esas conexiones allí desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, la confianza tiene que ver con resultados, aunque parezca que no. Totalmente directo. Hay una historia muy interesante de una médico australiana que logró resolver casos de personas quemadas. El 100% de las personas quemadas con su técnica y con su capacidad se resolvieron. Entonces era una persona preparada, una persona con una intención clara, con el deseo genuino de apoyar, una persona que constantemente estaba optimizando en sus competencias y en sus habilidades. Y después, efectivamente, en la ejecución, salvó una cantidad de personas que se habían quemado, ha ganado premios, etc. ¿Tú creerías en ella? Claro. Sabiendo ese récord, Por ¿no? sus resultados, por supuesto. Por su resultado. Ahora, si ella tiene muy buenas intenciones, se prepara, pero después en la ejecución, en su capacidad, no tiene la capacidad para hacerlo,
También la capacidad es un factor importante. No basta solamente con tener la intención y ser íntegro y estar preparado. También tienes que tener las competencias y las capacidades efectivas para ejecutarlo y resolverlo. Y tener un track record, como dicen, de resultados que demuestran que tú eres una persona desde ese punto de vista lista para hacer. Y ahora que estamos hablando de todos los temas médicos, ¿verdad? Todos los temas de salud, imagínate tú que tú te pones en manos de un médico que te hace un mal diagnóstico, pero es muy capaz. Tú te pondrías en manos de ese médico. Sí, es Te muy hace complicado. un mal diagnóstico porque lo que quiere es tu dinero, ¿ok? Su Ok. intención es que quiere tu dinero y quiere operarte. Eso ponte tú, cuando no lo necesitas. Pero es una persona muy capaz. Cuando te opera perfectamente bien. Y tú captas eso. ¿Te pondrías en manos de ese médico? No, claro que no, porque Probablemente me no, pasa ¿verdad? todo, claro. Y si es lo contrario, una persona que hace un diagnóstico impecable, siempre te dice la verdad, porque aquí decir la verdad es clave, pero después el momento de hacerlo y operarte es incompetente. ¿Te pondrías en manos de ese médico? Depende de las circunstancias. Ahí sí dependería de las circunstancias. Bueno, las dos cosas son importantes, es lo que te quiero decir. En una persona realmente confiable y que cultiva la confianza, hay un área de capacidades y resultados y hay otra área del carácter y de la intención y de la integridad en la persona, ¿entiendes? Revisando el tema juntas, ¿no? Doctor Stephen Emar, él identificó 13 comportamientos que son comportamientos que generan confianza. ¿Ok? Te voy a decir algunos, que son 13, no me los sé todos de memoria. Dice, hablar claro, demostrar respeto, crear transparencia, corregir errores. Es decir, si tú cometes un error, tú lo reconoces y lo corriges. Mostrar lealtad a la persona que no está presente. Presentar resultados, esa es ya la parte de competencia y habilidades. Mejorar continuamente. Una persona que es confiable constantemente mejora. Afrontar la realidad, por ejemplo, en este caso, no afrontar la realidad no sería inteligente. ¿Me explico? Muchos líderes han dicho, no, esto no es tan grave, esto no es verdad. No nos vamos a la social distance, la distancia social no es tan importante. No, hay que afrontar la realidad, hay que Ya, meterse en ya, casa. ya veremos ¿Me en explico? 14 días, sí. Exactamente. Clarificar las expectativas. Muchos problemas de confianza están porque las expectativas no son claras. Practicar la responsabilidad, hacerte responsable de los resultados, ¿no? Toda la parte de accountability en inglés, escuchar primero. Y eso me parece valiosísimo porque primero te escucho y después te digo. No te digo, te digo, te digo. No, primero te escucho, después te digo en función de lo que me dice. Mantener los compromisos, ampliar la confianza, que me gusta mucho decir extender la confianza. Por ejemplo, hoy en día en el plano actual en que están los médicos y las enfermeras y todo eso, nosotros estamos extendiendo la confianza con ellos. Tenemos que confiar porque así los ayudamos a que sean efectivos. Si nosotros desconfiamos constantemente de esta gente que están ahí al frente, que están poniendo su pellejo y su persona constantemente allí, no los estamos ayudando. Entonces, extender la confianza es una de las formas más altas de motivación humana, como te decía, ¿no? Entonces, estas son las 13 conductas y le preguntaban cuáles son las tres más importantes en este entorno. Y él mismo decía, uno, confrontar la realidad, enfrentarla. Esto es un tema difícil, no es un tema fácil, no te puedes esconder. Esconderte o tratar de minimizar el hecho no es el camino. ¿Okay? La otra es crear transparencia, hablar con la verdad. Hemos visto cómo las estadísticas de muchos ambientes, de muchos lugares, no hablan la verdad. Ujú. Eso genera desconfianza. ¿Me sigue la idea? Y eso te puedes imaginar en todas las cosas que estamos hablando. Y la otra cosa que él decía era hablar claro. Entonces, hablar claro, en inglés se dice talk straight, como hablar directo.
No hablar con mucha vuelta, ni no, como dicen, endulzando la información, porque la gente empieza a escuchar el dulce y dice, no puedo confiar. Entonces, bueno, es un tema que pica y extiende, se pica y se Así es, extiende. sí. Muchísimas gracias, Marta. Toda esta información que nos brindas es de muchísimo valor. Además, eres una persona absolutamente confiable en tus Bueno, capacidades. gracias. Yo creo que eso es como un trabajo de constante, en constante movimiento. Yo te diría, todos necesitamos trabajar constantemente en nuestra credibilidad y en nuestra capacidad para generar confianza. Te agradezco ese comentario. Así es, y gracias a ti porque también has confiado en mí en otros momentos y te lo agradezco mucho. Exacto, eso es confianza. Extender la confianza. ¿Y verdad cómo se siente? ¿Cómo se siente, Vero? Wow, muy bien, muy bien. ¿Verdad? Creo Es que increíble. es un punto de conexión que mezcla respeto, amor, Exacto. certeza, es un espacio de conexión muy importante, Que muy, crea como una vibra positiva, ¿verdad? Como esperanza. sí. Y permite Confiar genera construir, esperanza. y permite construir cosas, construir espacios, construir realidades. Es la gente que tú quieres en tu barco para poder navegar hacia un destino, hacia un lugar. Y confío, Marta, que la humanidad va hacia un buen lugar. Yo confío que es Yo así. también. Yo creo que Yo sí. declaro que yo confío. Sí. Y yo creo que es una elección confiar. Así es, Acuérdense, así como desconfiar también es una elección. Tú así, puedes justificar tu desconfianza de miles de maneras. Elijamos confiar. Hagamos el trabajo, pero elijamos confiar. así es. Muchísimas gracias, Marta, por este tiempo, por esta conversación. De verdad que gracias por compartir tu conocimiento. Abajo colocaré tus redes sociales, de modo de que quien desee contactarte, conversar contigo, excelente coach, también lo puede hacer. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por su confianza y por darnos su tiempo en estas conversaciones que pretenden mejorar la vida y el mundo de todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Marta. A todos ustedes, nos vemos muy pronto.